Hola, buen día. Gracias por estar acompañándonos en este domingo. Que Dios te bendiga ricamente. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método por este tiempo de pandemia, ¿sí? Cada uno en su casa y cumpliendo con las leyes que para los cristianos es sencillo. Hay dos leyes fundamentales para los cristianos, ¿no? Amar a Dios con todo lo que sos, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en este tiempo amamos a Dios con todo lo que somos y al cuidarnos nosotros te estamos cuidando a vos. Y ponemos de manifiesto la segunda ley, amar al prójimo como a uno mismo. Y eso está bueno porque es la ley de Dios y nosotros la compartimos, ¿no? Bien, oramos para comenzar este domingo, ¿sí? Y ya de lleno nos metemos en el tema de hoy. Vamos a hablar algo de la escuela dominical, vamos a hablar algo que tiene para nosotros de Primera Corintios, ¿no? Vamos a ver algo de Aquila, de Priscila y de Apolo fundamentalmente. Oramos y empezamos. Amado Dios, gracias. Gracias por todo lo que tenés para nosotros. Gracias porque conoces nuestros corazones. Gracias porque cuando nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, vos borrás nuestros pecados, nos limpiás, ¿sí? El único que puede hacer eso sos vos. Por lo cual nos reconocemos siervos inútiles delante de tu presencia, ¿sí? Pidiéndote perdón por aquello que no te agrada de nosotros. Y una vez que vos nos ves limpios por la sangre de Jesucristo, agradecerte por el sacrificio de Jesús en favor nuestro. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos estás haciendo vivir, gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias por tu palabra, porque la podemos abrir libremente, escudriñarla, estudiarla, no solo oírla, sino ponerla en práctica. Bendito eres, Padre, por todo lo que tenés para nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Y nosotros como congre, como iglesia, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y ahora estamos en el capítulo 18 cuando Pablo abandona Corinto y se va para Éfeso, ¿sí? Pero sin antes decirte que va a comenzar su tercer viaje cuando hace base en Éfeso, sin antes pasar por Éfeso, ¿sí? Un tiempo, pero para luego regresar. Pero para dejar Corinto, para pasar a Éfeso, luego, en Éfeso, vos sabés el esquema, ¿no? Éfeso, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18 en adelante, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ya allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, de Corinto, ¿no? Navega a Siria, ¿sí? Y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo, ¿sí? Por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Allí está el comienzo del tercer viaje, ¿no? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tenía un pequeño error ahí en lo que él estaba enseñando, ¿no? Desconocimiento. Y queriendo él pasar a la calle, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieron, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: bueno, ahí continúa la palabra de Dios. Sí, lo que vamos a estudiar esta mañana es eso, ¿no? Cómo
comienzan a haber nombres, ¿no? Aquila y Priscila, y luego el de Apolos, ¿no? Eh, También te insto a ver cómo es el recorrido que hace Pablo. ¿Y qué te parece a vos? ¿Por qué tan comprimido lo de Lucas, no? ¿Y cómo es eso de subir y bajar? ¿Subir y bajar hacia dónde? ¿Sí? Por uso y costumbre a Jerusalén, por eso creemos que fue a la iglesia de Jerusalén, no a la de Cesarea, porque él describe el subir y el bajar, después buscarlo en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se repite? El subir y el bajar hacia Jerusalén. Y también vamos a escuchar nombres nuevos, ¿sí? Un Aquila, un Priscila, que ya lo veíamos desde antes, ¿no? En el capítulo 18, que eran del mismo oficio de Pablo, hacían tiendas, ¿sí? Vemos un voto que porque, como está escrito, pareciera que fuera de Aquila, ¿sí? Pero en realidad es de Pablo. Bueno, vos sabés que algunos no se ponen de acuerdo si el voto lo hizo Aquila o Pablo, ¿no? Pero creemos que fue Pablo el que se rapó su cabeza, un voto nazareo, el cual él debía guardar el cabello, tenerse de vino, ¿sí? Hasta llegar a Jerusalén, allí quemar el cabello y dar gracias por lo que había pasado o agradecer por lo que iba a venir. Eso era el voto nazareo. Pero también aparece uno que se llama Apolos, ¿no? Y que yo en la en la hoja de escuela dominical te hago buscar, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, quién era este Apolo y qué tenía para nosotros. Algo que me llamó poderosamente la atención es que algunas cosas que deberíamos hacer por uso y costumbre. Fíjate la delicadeza de Aquila y Priscila, ¿no? Eh, Cuando lo escuchan a hablar a Apolos, ¿sí? De lo concerniente, ¿sí? A el camino del Señor, ¿sí? Y detectan algún tipo de escasez en el conocimiento, porque él solo conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Que luego vamos a ver el bautismo de Juan no forma parte del reino, sino de lo anterior, ¿no? Eh, Búscalo en la palabra de Dios y si querés después te doy la cita. Pero aquí la dulzura de Aquila y Priscila con respecto a Apolo, ¿no? Porque dice la palabra de él cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron la parte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso lo acompañan, ¿no? Lo sacan de allí, ¿no? Y en privado, no en público, en privado, ¿sí? Le exponen más exactamente el camino del Señor. Y qué bueno ese método, ¿no? Porque muchas veces alguno puede cometer un error. Y bueno, alguien que esté en el camino del Señor y que comprenda las escrituras y que tenga ese conocimiento, lo debe, eh, no lo debe exponer, sino que tomándolo aparte, ¿sí? Le expone más exactamente el camino del Señor. Qué bueno hablar de estos dos líderes, ¿no? Que lo guardan, lo protegen, ¿sí? No lo exponen, sino que lo llevan aparte y le exponen más exactamente el camino del Señor. Y eso es una buena costumbre que debemos tener los cristianos cuando escuchamos, ¿no? Que alguien no tiene ese conocimiento, o uno mismo, ¿no? Carece de conocimiento, y alguien, ¿sí? Se lo brinda, pero no lo expone, sino que lo toma aparte y le enseña lo que debe enseñar. Esto es una parte de la hoja de la escuela dominical, ¿no? Bien, y ahora en breve nos metemos en el segundo tema, el tema de Apolos. El tema de Apolos, ¿sí? Lo que nos dice la palabra, ¿no? Judío de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. Terrible. ¿Sí?
podríamos buscar flacos, hermanos que estén, hombres de Dios, que estén metidos en lo que son los negocios del Señor. Nosotros quisiéramos uno de estos, ¿no? Un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, ¿sí? ¿Y qué pasa con este gran colaborador de Dios, ¿no? Y yo te invito a ver lo que pasa, lo que Pablo describe en Primera Corintios capítulo 3, ¿no? Donde es nombrado este Apolos, donde cuando Aquila y Priscila lo llevan y lo reconvienen, ¿no? Y le dicen, ¿sí? Porque él solamente conocía lo que era el bautismo de Juan. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Él solamente conocía el bautismo de Juan, le faltaba una parte. Aquí le Priscila, sí, lo llevan, lo reconvienen, le dicen lo que correctamente, lo que dicen las escrituras y allí se va. Sí, este Apolo. Ahora lo vemos siendo mencionado en Corinto, ¿no? Fíjate lo que dice la epístola primera a Corintios capítulo 3, ¿sí? Desde el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Mirá de lo que le está hablando a esta iglesia en Corinto, ¿no? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Evidentemente, dentro de esta congre de Corinto, ¿no? Había grupitos, ¿no? Que se identifican fácilmente, porque el que lee entiende y el que ve comprende, ¿sí? Y esos ciertos grupos estaban, ¿sí?, manifestando, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, ¿sí? Y hay división. Pero Pablo va a decir que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por medio de quién creíste? No sé. ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? No sé. Pero yo soy un colaborador. No me jacto, ni divido, ni me llevo, ni levanto bandera. Qué bien que predica este Señor, qué bien que funciona esta cosa, qué bien este ministerio, qué bien acá, qué bien allá, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Somos uno, somos uno. ¿Sí? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. ¿Yo quién soy para levantar la bandera, no? Porque yo ciertamente soy un colaborador. Así que ni que el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es, Él es, Él es. Ni yo soy de Apolo, ni yo de Cefa, ni yo de Pablo, ni yo de Cristo, ni yo de Apolo, ni yo de Cefa, ni yo de Pablo, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios quiera que levante cualquier cantidad de Apolos, ¿sí? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, ¿sí? Pero lo que él no quiere son esos grupos en la congre, ¿viste? Al menos lo que no quería en Corinto y creo que no quiere en ningún lado, ¿sí? No quiere que uno se identifique con
tal o con cual, ¿sí? Porque nada somos, solamente y simplemente colaboradores de Dios. El crecimiento lo da Él, ¿sí? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Que esto sea así en nuestra congregación, ¿sí? Que esto sea así en la iglesia del Señor, ¿sí? En la iglesia de Él. Ni nuestra, ni mía, ni de ningún apellido, ni de ninguna familia, ni de ninguna etnia, ni de ninguna nada. La iglesia es de Él, ¿sí? Bien. Entonces, al yo ser colaborador de Dios, como dice la palabra, el que planta y el que riega son la misma cosa, ¿sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque nos enseña a cómo debemos vivir en la congregación, ¿sí? Yo no soy nada, solamente Él que da el crecimiento. Gracias, porque es así. Y que así sea en nuestra congregación. Que Dios te bendiga ricamente y gracias por estar acompañándonos. Gracias por este tiempo. Te vamos a mandar la hoja de escuela dominical, ¿sí? Completala, trabajá, buscar la palabra. Hay mucho para buscar, que sea de bendición. Y esta noche nos volvemos a encontrar con otro tema sobre la discriminación, ¿sí? Cómo Dios prepara a aquellos hombres para que vayan en contra de la discriminación racial, política, de color, de etnia, de idioma, de lo que sea, ¿sí? Dios nos prepara y nos capacita y nos envía, ¿sí? Esa es la vida de Felipe. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Chao, nos vemos esta noche. Bendiciones.